Bienvenido a este espacio en el que conocerás a las organizaciones, protagonistas y tendencias que hacen el mundo de la banca no tradicional. Gracias por acercarte a Voces de las Microfinanzas, un espacio traído especialmente para ti por En Confianza. ¿Qué tal? Bienvenidos a otra sesión más de Voces de las Microfinanzas en Confianza. Hoy tenemos un capítulo muy especial. Nos acompaña el ingeniero Gustavo Lacroix, si lo dije bien, Gustavo. Gustavo Lacroix, que es el director general de Círculo de Crédito, una de las dos organizaciones y la más eficiente además que llega al sector de la base de la pirámide de información crediticia en México. Gustavo, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Si nos pudieras decir, Gustavo, antes que nada, un poco vamos por el principio. ¿Cómo nace Círculo de Crédito? Bueno, durante muchos años en México hubo un solo buró o sociedad de información crediticia, como le llama la ley en México. Alrededor de 12 años fue un solo buró, un monopolio. Y Privado. Pues sí, un privado, ¿no? Privado, principalmente de la banca tradicional, orientado a tarjetavientes, a la clase media alta, y que ignoró durante todo ese trayecto, más de una década, a la base de la pirámide. Es decir, que prácticamente el individuo en la base de la pirámide no tenía historiales de crédito. Uh-huh. Entonces, Círculo de Crédito nace con la idea de atacar ese sector desatendido, que es la base de la pirámide, y empezar a generar historiales de crédito de tal manera que esta gente pueda acceder a crédito en mejores condiciones. Y no solo en mejores condiciones, sino a veces ni siquiera podían acceder al crédito. Por supuesto. Entonces, en el 2003 empieza el proyecto de Círculo de Crédito, armamos la empresa, vamos por la certificación con la Comisión Nacional Bancaria y a mediados del 2005 empezamos operaciones. Iniciamos con la base de datos de los dueños, de los socios de Círculo de Crédito, alrededor de 10 millones de registros de créditos de más o menos 6 millones de personas. Te imaginarás que es un proyecto muy complejo porque empiezas contra un monopolio. Uh-huh. Y bueno, tienes que salir al mercado a decirle a las empresas, oye, dame tu información para que me puedas consultar, pero lo que tienes que aportarles es poco en ese momento. Claro. Entonces los primeros años fueron muy complejos. No fue hasta el 2007 cuando con la ola de las microfinanzas, que era un sector desatendido, empiezan a ver la oportunidad de obtener información con Círculo de Crédito que no obtenían en otras sociedades de información crediticia. Entonces empieza el boom de las microfinanzas y nosotros decidimos crear un reporte de crédito especial para las microfinanzas. Contratamos a un consultor internacional que ya había hecho consultorías y desarrollos de este tipo en Centroamérica, en Sudamérica, y juntamos a las principales microfinancieras del país y juntos desarrollamos un reporte que traía la información que necesitaban las microfinancieras y presentada de la forma en la que la querían ver. Okay. Pues lanzamos este reporte y estas microfinancieras tienen gran éxito, empieza a correrse la voz y empezamos a crecer tanto que a la fecha tenemos ya 90 millones de registros. 90 millones. 90 millones de registros de alrededor de 50 millones de personas. O sea, en el 2005 En el 2005 tenías 6 millones de personas 6 millones con 9 de millones de personas. registros. Exactamente. En 5 años En 5 te años vas de 90 a 90 millones de registros. 90 millones 50 de millones. créditos. O sea, has crecido 10 Exponencialmente. veces lo que Sí. tenías originalmente. Sí, esto, como te digo, principalmente del sector de microfinanzas. De la base de la pirámide. En la actualidad ofrecemos el reporte de microfinanzas, hay un reporte tradicional que va orientado más a las empresas de crédito de consumo, Uh-huh. que no hay que olvidar que el riesgo es compartido, Claro. no podemos pensar en ser un buró solo de microfinanzas, tenemos que traer referencias de todos los demás sectores. Y estamos muy metidos también en el sector de
los nuevos bancos, de empresas comerciales y también en telefónicas. Muchas veces la primera referencia de un individuo no viene de la banca o no viene de una microfinanciera, sino viene de un sector servicios. Claro. Entonces, el saber que el individuo vive en una casa que fue realmente comprobado el domicilio, que paga bien su teléfono, que paga bien algún servicio al gobierno, es muy importante. Entonces, es un reto para nosotros traer toda esa información, porque muchas veces facilita el otorgamiento de crédito. Bueno, realmente es lo que te da herramientas para saber el comportamiento de la gente, ¿no? Porque en todo lo que es el otorgamiento de un crédito, pues hay dos factores que son claves. El que el individuo tenga la capacidad de pago, pero más importante la voluntad de pago, ¿no? Y yo creo que la capacidad te ayuda el reporte, pero también la puedes calcular tú con el análisis de la gente, pero la voluntad la ves con su historia, ¿no? Entonces el reporte es verdaderamente fundamental. Platícanos un poco, ¿cuál es la cultura al día de hoy en México sobre el tema de utilizar, sabemos, me dices 50 millones de gentes, pero para las organizaciones, utilizar los informes crediticios? ¿Cuál es la cultura? Porque yo creo que todavía nos falta mucho, ¿no? Sí, definitivamente nos falta mucho y va de la mano con la evolución que llevamos las sociedades de información crediticia en México. Tenemos, si consideramos desde que empezó el monopolio hasta que aparecimos nosotros, fueron 12 años y 5 que llevamos nosotros, ¿no? Son 16, 17 años. Mientras en otros países llevan 120 años los burós, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a muy buen paso, la evolución va bien, sobre todo desde que empezó la competencia hemos caminado de manera importante. Vemos que las autoridades ahora ya se preocupan por el entorno en el cual trabajan los burós, y yo creo que hay mucho que hacer ahí en la regulación. Pero mira, para un panorama general, hay 3 tipos de usuarios de las sociedades de información crediticia. Primero, y el más natural, son las financieras. Y ahí tenemos reguladas y no reguladas. Las reguladas, las autoridades han hecho la tarea de obligarlas a consultar y a compartir información. Por ley. Por ley. Y yo creo que aparte son precisamente estas las más convencidas. Entonces se dan dos cosas, están obligadas y aparte están convencidas a utilizarlo. Claro. Ya han evolucionado mucho en este sector, ¿no? Ya utilizan modelos predictivos, ya tienen sistemas paramétricos muy avanzados, etc. Y luego está el sector de las no reguladas. Sabemos ahora que con la figura de las SOFOMES, pues hay más de 2,000 SOFOMES no reguladas que no están obligadas a compartir información y donde la labor de convencimiento para que participen con las sociedades es titánica, ¿no? Porque están repartidas en toda la República, están pues desde la Sierra Tarahumara hasta Mérida, en fin, hay que ir por ellas en todos lados. Entonces, nosotros estamos tratando de hacer seminarios regionales para atraerlas, pero ahí es convencimiento, ellas no se les puede regular en la actualidad. Sin embargo, todavía en esa área, digamos que como se dedican al crédito, pues son sensibles, ¿no? Son sensibles al riesgo y poco a poco han ido entrando. Ahora, vámonos al segundo sector en orden de tamaño, que es el comercial. Okay. Y ahí tienes, mueblerías, zapaterías, tiendas de autoservicio, de todo tipo de empresas comerciales. Y en ese sector también metemos a lo que es servicios como telecomunicaciones, que prestan y de alguna manera se han ido convenciendo poco a poco de la necesidad de ver cómo está el individuo o cómo paga el individuo, pero todavía es muy baja la participación. Digamos que los grandes jugadores participan, pero todavía te encuentras que más de la mitad de las mueblerías no participan. No reporta nada. Inmobiliarias, muy pocas participan, solo las grandes. En fin, ahí digamos que estamos a medio camino. Hay mucho que hacer y la regulación aquí no te ayuda porque como quien regula los buros son las entidades que regulan a los bancos, a las financieras,
no tienen injerencia sobre las comerciales, entonces no tienen manera de obligarlas. Ahí lo que tenemos que hacer son buscar incentivos, como incentivos fiscales, al que reporte, algo que haga que participen, porque finalmente el riesgo es compartido ahí también. Y luego el tercer sector donde de plano estamos muy mal es el sector gobierno. Todos los servicios del gobierno pues, implican historial de crédito. Por supuesto. O sea, es muy seguro que la primera referencia de crédito de un individuo pues, pueda ser su predial o claro, el agua, claro. ¿No? Y hoy no sabemos cómo pagan. Si lo vemos por otro lado, tampoco el gobierno es capaz de cobrar a tiempo y bien los servicios porque no se vale de estas herramientas. Uh-huh. Entonces el individuo sabe por un lado que puede dejar de pagar el agua y no hay consecuencias. Y alguien que le quiere prestar por primera vez a ese individuo, pues no puede ver si es buen pagador para facilitarle el camino. Entonces ahí tenemos que hacer mucho. Y bueno, hay temas políticos, todo un asunto que hay que atender, pero yo creo que ahí sí la regulación debería de evolucionar y obligar a las entidades de gobierno que son responsables de manejar los recursos de la población a que se valgan de estas herramientas y que compartan la información, ¿no? Porque tienes desde todos esos servicios hasta las entidades gubernamentales que prestan, ¿no? Instituciones claro. financieras que prestan y que claro. no comparten información. Entonces ahí sí estamos muy atrás que otros países. Ahora, hay un tema muy importante. En México no tenemos lo que es la clave de identificación única de cada individuo. O sea, tenemos el CURP, ayuda en algo, pero no tenemos una clave en donde verdaderamente sepamos que el número 90.340.520 sea Juan López, que nació en tal año, en tal lugar, en tal ciudad, y que no se confunda con ninguna otra gente, ¿no? Eso, ¿cómo han funcionado ustedes? Porque es un reto importante, ¿no? Sí, desde luego, yo creo que el problema tecnológico más grande que enfrentamos las sociedades de información crediticia, porque pues hay homonimia, o sea, hay individuos uh-huh. que se llaman igual, y para distinguirlos es muy complejo. Nosotros hemos ido desarrollando tecnología que se basa en más de 20 reglas de comparación de 2 registros para saber si se trata del mismo individuo o no. Como te imaginarás, esta tecnología, por más sofisticada que sea, no es infalible y genera problemas y reclamaciones. Los individuos a los que se les pone en su expediente un crédito que no les corresponde, o el caso contrario, donde un individuo tiene 2 expedientes, ¿no? Porque no se identificó que fuera el mismo. Te diría que cada vez ocurre menos, pero realmente ahí es algo también que tenemos que trabajar. Yo creo que absurdo que a estas alturas un país de este tamaño no cuente con una clave de identificación en uso, porque bueno, podríamos decir que ahí está la CURP, sí, pero en realidad no se ha fomentado el uso, y yo creo que aquí también nuevamente la regulación debería de empujar esto, ¿no? Las sociedades de información crediticia tenemos en nuestras bases de datos la posibilidad de meter el CURP, está contemplado. Uh-huh. Pero el número de CURPs que tenemos es, yo te diría que menor al 20% de las bases de datos. Entonces, en realidad no te ayuda mucho para identificar al individuo. Es increíble esa falta de conciencia, ¿no? Ahora, dentro de todo esto, estamos hablando de un tema, bueno, se tienen que ir dando pasos. Obviamente, la competencia siempre hace que las cosas se vayan acelerando. Como tú decías, cuando nacen ustedes se va acelerando el tema, y ha habido un gran avance en estos 5 años. Pero también hay un problema, yo creo que, y eso es, yo te diría 2 problemas. Uno, las financieras reguladas están obligadas por ley, pero las que no estamos reguladas, yo creo que ahí debería de haber algún tipo de obligación contractual con las unidades de fondeo nacionales, ¿no? PRONAFIN, NAFIN, Financiera Rural, FIRA, que dijera perfecto, pero todos tus acreditados tienen que pasar por buró, el círculo de crédito, tu reporte de crédito, y lo demás los tienes que reportar. O sea, si no puedes tener fondeo. Y no es una cuestión de ley, pero es una cláusula que te podrían imponer, ¿no? Yo creo que es algo que se tendría que fomentar. Pero también mucho más información. Y hace rato platicábamos nosotros,
y tú me decías, hay dos temas. Uno, los individuos tenemos, todos los mexicanos, derecho a un reporte gratuito anual, Sí. que es algo que no es muy conocido. Sí, yo creo que estás dando un tema clave, ¿no? La regulación es importante, hay que evolucionarla, y creo que las autoridades están sensibles y estamos trabajando juntos en que esto se dé. Pero, por el otro lado, la información es muy escasa. La gente no sabe, es asombroso que a estas alturas te encuentres empresas que dan crédito, microfinancieras que dan crédito, y que no sepan que pueden participar en una sociedad de información crediticia. Es realmente asombroso. Entonces, estas sociedades pues generalmente tienen que buscar fondeo en algún lugar, y es ahí donde creo que podríamos cerrar pinza para que participen, ¿no? Sí. Con información, está bien el tema regulatorio, pero darles información, que sepan que pueden participar, que conozcan los beneficios. Mira, es muy común que no sepan por qué. Hay beneficios en 3 niveles, ¿no? El primer beneficio es institucional. La empresa que participa va a disminuir su cartera vencida, ¿no? El riesgo del crédito es el riesgo menor. Eso se refleja directamente en el bottom line, es decir, productividad. Es utilidad, ¿no? La empresa podrá decidir trasladarla a sus clientes, ¿no? Con mejores tasas, mejores condiciones, o más utilidades, pero finalmente es un beneficio institucional. También a nivel transaccional, porque si tú detectas que un individuo puede ser buen pagador o mal pagador desde el principio, pues a lo mejor evitas todo el proceso de tramitología, claro, por el que se le hace pasar al individuo, que se le hace perder tiempo, y la institución también pierde tiempo. Entonces son beneficios muy tangibles a nivel institucional. También el compartir información, que el individuo, que la institución comparte información, pues también ayuda a que los demás sepan que ese individuo ya tiene cierta capacidad de crédito comprometida. Por supuesto. Entonces la institución protege su crédito y su cartera al compartir información. Al revés de como se piensa en las etapas más primitivas de desarrollo en los países de los burós, donde la gente tiene miedo a compartir información porque los clientes le van a robar su cartera, en realidad lo que ocurre es lo contrario. Protegen al cliente porque ese individuo tiene una capacidad de pago determinada, y cuando llega alguien y ve que ya tiene eso comprometido, pues evita prestarle más, y entonces evita que ese cliente se vaya a cartera vencida. Entonces, en realidad, los beneficios para la institución son muy grandes. El individuo, por otro lado, también tiene muchos beneficios, porque hoy en día tú llegas a pedir un crédito, ya sea desde una microfinanciera o una empresa comercial o en un banco, y se resuelve realmente rápido. O sea, hay casos que se resuelven en el mismo momento, casos que tarda 24, 48 horas. Ya hablar de una semana es ya alguien que está totalmente fuera del mercado. Totalmente. Ya las resoluciones de crédito son muy rápidas, y eso es gracias a que las empresas hacen uso del historial crediticio y que el individuo lo tiene ahí. Alguien que no tiene historial crediticio se puede justificar si es un individuo nuevo que por primera vez va a pedir crédito, pero desde luego le va a costar más trabajo, ¿no? Entonces el individuo también tiene muchas ventajas. También el individuo que está aprendiendo o que tiene a lo mejor problemas, pues puede querer endeudarse de más y se va a meter en problemas peores. Totalmente. Entonces también queda protegido porque los otorgantes no le van a dar más allá de lo que pueda pagar. Así es. Entonces es otro nivel de beneficio. Y finalmente a nivel mercado, porque el riesgo es sistémico. O sea, no podemos pensar que a estas alturas de la globalización y del intercambio que hay de fondeos y todo entre todas las instituciones bancarias y no bancarias, que alguien dé crédito de manera irresponsable y no afecte a los demás. O sea, en realidad el compartir información es en bienestar de todos. Entre más información se comparta, el sistema se va a comportar mejor. Entonces son 3 niveles muy importantes de beneficios que yo creo que son irrefutables, ¿no? Es realmente una lástima que haya todavía empresas que no participen. Y ahí entramos a un tema que también comentabas. Además hay un beneficio fiscal para las empresas que participan. Si nos puedes platicar un poco de este.
Sí, efectivamente en la ley del ISR es posible deducir las pérdidas por cartera vencida siempre y cuando se demuestre que se reportan a una sociedad de información crediticia. Entonces ya estamos empezando a ver incentivos por parte de la regulación del gobierno orientados a empujar esto. Ahora, hablando parte de los incentivos, aquí hay un tema en donde entramos ya a la parte de lo que son, pues, el programa se llama Voces de las Microfinanzas y estamos hablando de lo que es la base de la pirámide. Sí. Sabemos que el porcentaje, probablemente el 90% de los empleos del país son generados por las micros y pequeñas empresas. Por lo tanto, el llevar el acceso a la herramienta del crédito es algo que verdaderamente se necesita para el desarrollo de estas micro y pequeñas empresas y que va a ayudar a generar una mejor economía en la localidad, mayores empleos, mayor bienestar. Sin la información correcta de reporte de crédito, en este caso círculo de crédito que está enfocado a tienes esos 90 millones de reportes, pues verdaderamente va a ser mucho más difícil y va a haber mucho más pérdidas en el camino. ¿Cómo ves tú el crecimiento? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes para que en los próximos 3 o 5 años podamos contar con reportes mucho más eficientes y que verdaderamente podamos, que fomenten el que se logre llegar a tener un mucho mayor otorgamiento de crédito a las gentes? Bueno, mira, yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos en conjunto. Por el lado de círculo de crédito, lo que estamos haciendo es organizar seminarios. Tenemos un Congreso Nacional de Microfinanzas que ha sido muy exitoso, es el segundo año que lo organizamos, se llama la CONAMIC. En este congreso asisten representantes de la mayoría de las microfinancieras, ya sea a través de asociaciones o de manera directa. Tuvimos 250 empresas y asociaciones participantes. Lo interesante de este congreso es que no lo diseñamos nosotros en un escritorio, sino que se forma un comité académico donde participan representantes de las principales asociaciones y de las autoridades también. De tal manera que los temas que se van a tratar se definen ahí y son los que hacen falta, ¿no? Nosotros quisiéramos tener una asistencia mucho mayor, pero hay temas también económicos, de traslado, etcétera. Entonces, queremos empezar a llevar esto a seminarios regionales también para que puedan participar microfinancieras en todas partes del país. Con esto lo que hacemos es llevar cerca de las microfinancieras la modernidad en el otorgamiento de crédito. Decirles qué están haciendo en otras partes del mundo, cuáles son los casos de éxito de las microfinancieras en Sudamérica, en Centroamérica, en donde realmente es el boom de las microfinanzas, o en Europa, por ejemplo. Y qué les hace falta. Hay un intercambio. Por ejemplo, las autoridades han sido muy abiertas, han presentado ahí en foros cómo ven ellos la regulación, y hay discusiones donde la gente dice, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿por qué no lo hacen de esta forma? Entonces estamos viendo en ese foro realmente discusiones muy, muy productivas y que año con año van reflejando mejoras. Yo te diría que vamos por buen camino. Lo que pasa es que nos tardamos tanto tiempo en entrar a las sociedades de información crediticia en México, que ahora queremos correr, ¿no? Pero tampoco nos queremos tropezar en el camino. Entonces hay que ir dando pasos sólidos. ¿Qué sigue? Bueno, hay que modernizar la regulación. Necesitamos entrar también a temas de modelos predictivos. Los modelos predictivos, concretamente los conocidos como scores de crédito, se basan en la estadística de las bases de datos. Las bases de datos tienen que tener suficiente profundidad, es decir, suficiente historia de créditos para que puedas desarrollar esos modelos y realmente funcionen, porque si una sociedad de información crediticia a los 2 años de operación quiere desarrollar modelos, pues van a ser limitados. En realidad tienes que esperar a que maduren las bases de datos, que tengan suficiente historia. Nosotros ya empezamos a trabajar en esto y desarrollamos el primer score
de crédito orientado a las microfinanzas con información precisamente del sector. Estamos por hacer el lanzamiento y vamos a empezar a hacer pruebas ya con algunos jugadores en el mercado, pero tenemos grandes expectativas. Sin duda es el camino al que tenemos que ir, como sociedades de información crediticia, pero también como los jugadores del mercado. Es decir, nosotros vamos a proporcionar modelos predictivos con la información que contienen las bases de datos de las sociedades. Pero hay información que no contienen las sociedades, ¿no? Por ejemplo, en las visitas que muchas veces hacen las microfinancieras a las casas o a los negocios donde prestan, hay información de la situación económica que no es fácil de transmitir a las sociedades de información crediticia. Así es. Y que también es sujeta de meterla en modelos predictivos. Entonces, tenemos que movernos hacia una toma de decisiones más pensadas, más formadas, más estadísticas. Entonces, yo creo que ese es el camino, ¿no?, hacia donde tenemos que movernos. ¿Podríamos ahondar, o no sé si se pudiera, dices que estás por lanzar el modelo predictivo, un poco qué es lo que vamos a ver en este modelo predictivo, por ejemplo, en el reporte, qué es lo que nos va a dar como información para poder entender mejor al individuo que estamos analizando? Dos cosas. La primera, yo mira, para explicarlo mejor, son dos casos, más que dos cosas, dos casos. El primer caso es el individuo que ya tiene un historial de crédito. Entonces, hoy en día, la microfinanciera recibe un reporte que fue diseñado para ellos, pero que finalmente tiene información. El reporte no te dice, préstale o no le prestes. No te dice si te va a pagar o no te va a pagar. Un individuo con cierta experiencia tiene que interpretarlo, claro, medir el riesgo, administrarlo y prestarle o no prestarle, tomar una decisión. Y cada microfinanciera pues define sus modelos de otorgamiento. Lo que sucede en un modelo predictivo de esta naturaleza es que se basa en la estadística de millones de registros en la base de datos. Entonces el modelo sabe que un comportamiento de crédito de tal naturaleza implica que ese individuo va a pagar o no con una probabilidad asignada. Entonces te puede decir, este individuo tiene el 70% de probabilidades de pagarte ese crédito que le vas a dar. ¿Por qué? Porque tengo tantos miles de casos similares en la base de datos que sí pagaron y muy poquitos casos similares que no pagaron, ¿no? Entonces está basado en la estadística. No son modelos infalibles, son estadísticos. Lo que hacen es afinar la puntería, ¿no? Te dicen, bueno, este individuo tiene altas probabilidades de que te pague. Eso más lo que tú hagas de tu lado en la microfinanciera, pues te da una alta probabilidad de que ese individuo cumpla, ¿no? Por otro lado, ¿qué pasa cuando el individuo no tiene una referencia? Pues hoy es un poco a la adivinanza, ¿no? Le presto, pero le presto poquito la primera vez, entonces lo pongo en riesgo, pero si me cumple doy un poco más. Y son métodos realmente empíricos que se vienen haciendo desde hace décadas. Uh-huh. Sin embargo, sí puedes saber que un individuo con las características que hoy tiene de profesión, de edad, sexo, lugar, etcétera, se comporta típicamente de cierta manera. Y también te sirve como un elemento de toma de decisiones. Entonces, el score que vamos a lanzar también tiene la capacidad de ayudarte a definir, aun cuando un individuo no tiene historial de crédito, qué tan buen pagador pudiera ser. ¿Dentro de qué grupo cae? Dentro de qué grupo cae, exacto. Mencionabas tú también hace rato, por ejemplo, ¿qué pasa con un individuo que durante muchos años ha tenido un historial de pago bueno y de repente determinas unos meses de mal pago, pero luego regresa? Eso ustedes tienen la capacidad también de interpretar y decir, bueno, esto normalmente es por cierta condición, desempleo, lo que sea. ¿Eso entra dentro del modelo predictivo también? Es muy buen punto. Ese es el tema, nosotros le llamamos la intención de pago, ¿no? La verdad es que las sociedades de información crediticia lo que tenemos es una serie de hechos, ¿no?, almacenados. Así es. Y en base a esos hechos tratamos de interpretar qué pudiera suceder. A ciencia cierta tú no sabes cuál es la intención de pago del individuo. Ese puede haber cambiado, ¿no? Por supuesto. Pero sí sabes cómo se ha comportado en el pasado. Entonces,
el modelo actual, que en su mayoría consiste en interpretar el reporte, Ujú. pues puede ser injusto, ¿no? Porque un individuo que perdió su empleo y estuvo sin empleo 3 o 4 meses y luego vuelve a conseguir, pues el analista de crédito, una institución, puede interpretarlo como que es un mal pagador. Pero un modelo predictivo como un score es capaz de detectar que existen muchos miles de casos en la base de datos que tuvieron ese bache en su vida y que luego pagaron bien. Y entonces te puede asignar una calificación mejor, una probabilidad de pago mejor que la que le asignaría un analista de crédito que no tiene la capacidad de ver toda la base de datos, todo el universo Ujú. que puede ocurrir, ¿no? Entonces, esa es la ventaja, que un score de crédito, un modelo predictivo, es mucho más justo, ¿no? Para predecir si un individuo va a pagar o no. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Aquí tú mencionabas las diferentes fuentes de información, y los dividías en 3 grupos. Pero también hay un tema que sé que en otros países se utiliza, y tal vez en México es muy difícil por la cultura, por cómo se han desarrollado el historial de las rentas de inmuebles. Ese no lo toca ahorita en el reporte de crédito, ¿verdad? Las rentas de inmuebles sí, es decir, las inmobiliarias que participan Como inmobiliarias, sí. como inmobiliarias comparten información, ahí es un tema de convencimiento, pero lo que comentas me lleva a un tema muy delicado que hemos discutido en el pasado, y que es que el 80% de la empresa en México es microempresa, Uh-huh. ¿no? Y de esa microempresa, el 80% es una figura rara que en México le llamamos persona física con actividad empresarial. Así es. Esa persona física con actividad empresarial, hoy, de acuerdo a la regulación actual, no puede ser usuaria de una sociedad de información crediticia. Lo cual quiere decir que un individuo que tiene un departamento y lo renta no tiene derecho a consultar El reporte de la persona a la que le va a rentar, y desde luego tampoco tiene derecho a compartir el comportamiento de su inquilino, ¿no? Eso ocurre no nada más en las inmobiliarias, sino en cualquier empresa que sea persona física con actividad empresarial. Entonces es algo que nosotros estamos empujando, que se permita que esa microempresa, que es la persona física con actividad empresarial, Claro. pueda participar en las sociedades de información crediticia. Claro. Es una práctica que en la mayoría de los países ocurre, pero aquí, dado que se hace una distinción entre la persona física con actividad empresarial y la persona moral, quedó fuera de nuestra ley. Entonces, hoy no le podemos dar servicio. Y eso sí es muy importante que cambie en el corto plazo, porque finalmente es historial, ¿no? Historial de crédito, y te diré que hasta cierto punto es discriminatorio que no podamos atender a ese sector de la población. Bueno, es discriminatorio, pero además, como tú decías, de los primeros informes que tú vas a tener, pues la gente lo que siempre va a querer pagar primero es la renta de su casa, el teléfono, por la supuesto. luz, ¿no? Entonces ahí hay una cantidad de información muy enriquecedora que podría Claro. alimentar las bases de datos, ¿no? Que podría ayudar en este tema. Ahora, vayamos un poco a la parte del usuario, de los individuos que tenemos un historial de crédito con ustedes. Primero, ya mencionamos que todos tenemos derecho a obtener un reporte gratuito al año. Sí. ¿Cómo puede accederse a ese reporte? Ese reporte se puede obtener por internet, Uh-huh. o se puede solicitar vía correo electrónico, o también en la unidad de atención a clientes. La ley obliga a la Sociedad de Información Crediticia a dar este reporte por cualquiera de estos medios de manera gratuita. Lo único que se cobra es el envío, en el caso de que el envío sea por mensajería o cualquiera que tenga un costo externo a la sociedad. Y a partir del segundo reporte, ya las sociedades lo pueden cobrar. O sea, en realidad los costos son muy bajos, y yo te diría que va en aumento. La gente cada vez cobra más conciencia
de que debe de estar pendiente de su reporte de información crediticia. Si aprovechamos y si pudieras darle a la gente que nos está viendo las direcciones y el email donde pueden consultar su reporte. ¿Cómo no? Es www.circulodecredito.com.mx. Okay. Ahí tienen todas las instrucciones de cómo pueden obtener su reporte de crédito especial. Y no nada más eso, sino que una vez que vean su reporte de crédito especial, puede ser que no estén de acuerdo con algo, también tienen derecho a presentar una reclamación y nosotros tenemos la obligación de atender esa reclamación de manera gratuita. Recibimos la reclamación y nos volteamos con el otorgante que envió la información. Y el otorgante tiene 45 días para responder si está de acuerdo con el cambio que propone el individuo que está presentando la reclamación o no. Si no está de acuerdo, pues nos contesta y le notificamos a la persona. Pero si no nos contesta el otorgante, nosotros le damos la razón al consumidor. O sea, lo cual sí es algo muy interesante que se logró en la regulación, que se le dé la razón al consumidor cuando no contesta el otorgante. Okay. Entonces, tienen muchos derechos el individuo en México. En nuestra página están explicados, están un resumen de la ley. Yo los invitaría a que visiten y le echen un ojo a esto. Entonces, www.circulodecredito.com.mx y ahí tienen toda la información, a qué tienen derecho, cómo pueden consultar sus reportes, hacer reclamaciones, etc. ¿no? Okay. Y de ahí nos lleva también entonces a la parte de las empresas que participamos y que accedemos a esta información. La responsabilidad que tenemos en otorgar información fidedigna de cada uno de los clientes, porque ya es un hecho, ya que tenemos acceso a los servicios, así como los recibimos, también estamos obligados a reportarte, ¿no? Correcto. Pero tenemos la obligación de que esa información sea de la calidad suficiente para que los archivos tengan la información correcta. ¿Qué tanto problema tienes con las empresas en cuanto a calidad de la información que se te entrega? Pues hay empresas que llevan muchos años ya participando y han ido puliendo la información, y sobre todo las empresas nuevas son las que sufren un poquito más. Y hay dos niveles de problemas de calidad, digamos. Los que son totalmente detectables y los que solo detecta el consumidor final, ¿no? Los que son detectables, nosotros hemos ido desarrollando filtros en la información para rechazar los registros que no cumplen con ciertos estándares. Estos filtros van desde la información general. No podemos recibir información que no venga completa. Entonces hay campos obligatorios, como por ejemplo el nombre completo. El nombre completo no se recibe la información. No viene el domicilio completo, tampoco se recibe la información. Tiene que venir la fecha de nacimiento, tiene que venir el RFC o la CURP, si es que no tiene la fecha de nacimiento, de tal manera que, número uno, el individuo se le puede identificar claramente en la base de datos. Si no viene esa información completa, la información se rechaza. Okay. Luego nos vamos a la parte de crédito. Perdón, se rechaza, entonces no te afecta al usuario. No afecta, nosotros le notificamos al otorgante de crédito, oye, este registro fue rechazado, corrígelo y vuelve a mandar. Okay. Entonces, en la parte de datos generales, digamos que es relativamente fácil detectar los problemas y corregirlos. Luego viene la parte de crédito. Y en la parte de crédito nosotros nuevamente nos enfocamos en que vengan los campos que tienen que venir. O sea, tiene que venir el número de crédito, su fecha de apertura, el saldo inicial, el saldo actual, el saldo vencido, si pagó o no pagó este mes. En fin, es una información bastante completa del crédito. Si no viene toda la información que exigimos, igual se rechaza el crédito, se le notifica al otorgante y lo tiene que volver a mandar. Hay cosas que van un poco más allá y podemos detectar. Por ejemplo, cuando un individuo venía vigente y de repente de un mes a otro nos lo reportan con 3 vencimientos, eso es incongruente, no puede brincar de vigente a 3 vencidos de un mes a otro, y se rechaza el registro de igual manera. Pero más allá de eso ya no podemos hacer mucho las sociedades de información crediticia. Por ejemplo, si un saldo viene mal calculado el saldo,
no sabemos en realidad, ya depende del otorgante. ¿Cuál es el termómetro? Las aclaraciones. Cuando se presentan un gran número de aclaraciones de un otorgante en específico, nos sentamos a platicar con ese otorgante. Oye, ¿qué está pasando? Porque todos reclaman el saldo, o todos reclaman que ya pagaron y no está reportado. Y generalmente el otorgante detecta un problema, se corrige y no nos hemos encontrado que haya cosas de mala fe. La verdad son errores a veces del sistema, a veces de políticas o procedimientos o controles, pero a través de las aclaraciones van brincando. Por eso es súper importante que cuando un individuo se entere de que tiene un problema, inmediatamente presente una reclamación. Estaba viendo dentro del folleto que ustedes presentan a las entidades para que verdaderamente puedan explicar cuáles son los beneficios. Y me llama la atención dos cosas. Uno es, ustedes dan la facilidad para reportar si el crédito es semanal, quincenal o mensual, lo cual ya nos habla del enfoque del sector de microfinanzas. Sí. Porque las microfinanzas son las que normalmente dan los créditos semanales. Los grandes bancos, las instituciones formales normalmente no dan créditos con pagos semanales. Entonces, ese es uno de los enfoques que hablamos del círculo de crédito a la parte de las microfinanzas. Correcto, sí. Y por otro lado hablabas también del tema de las nuevas entidades. Y la verdad es que reportar para una entidad nueva, que no tiene tal vez muchos recursos para un sistema o en lo que implementa su sistema, el reportar tampoco es difícil porque simplemente te lo mandan con formatos de Excel, de texto o de XML. Son, tres formas muy sencillas de poder llenar la información. Nada más hay que tener mucho cuidado en este tema, ¿no? Sí, la verdad es que cuando entramos nosotros al mercado nos dimos cuenta que la forma en cómo los participantes reportaban la información era sumamente compleja, estaba orientado a instituciones corporativos muy grandes, con departamentos de sistemas muy grandes, presupuestos importantes, y era absurdo llegar así al mercado de la base de la pirámide. Por supuesto. Lo que hicimos fue incluir, no dejar fuera estos formatos, porque habrá quien quiera reportar en estos formatos, pero irnos a formatos adicionales más sencillos. Por ejemplo, Excel, ¿no? Claro. Todo el mundo tiene un Excel, por supuesto, o un archivo de texto. Sin embargo, esto no quiere decir que no pase por los mismos filtros. Lo único que quiere decir es que lo van a poder generar de manera más sencilla, pero va a pasar igual por los mismos filtros de calidad. Ahora, yo te voy a decir que existía un paradigma cuando empezamos nosotros en este mercado, que las microfinancieras nos iban a llenar de basura. Y la verdad es que no es cierto, ¿eh? Sí hay una conciencia en la calidad de la información. Que tengan pocos recursos es cierto, pero la conciencia en la calidad no la hemos tenido. O sea, no hemos tenido un problema de calidad con las microfinancieras. Las microfinancieras están conscientes de que tienen que tener buena información y lo están haciendo. Claro, hay cosas que no detectan ellos, se detectan en el momento en que nos entregan por primera vez, pero no hemos tenido problemas serios de calidad. Un poco para terminar, no quitarte más tu tiempo, que te agradecemos, ¿cuáles serían tus 3 retos más importantes para los próximos 3 años? ¿Cómo te gustaría ver a Círculo de Crédito generando qué información, o cómo te gustaría, qué retos ves para los próximos 3 años? Bueno, el primero es consolidar el sector de microfinanzas. Nosotros nos hemos posicionado como líderes en el sector de microfinanzas, pero todavía hay un buen tramo que recorrer. Como decíamos al principio, todavía hay una buena parte de empresas que no participan con ninguna sociedad. Entonces el primer reto es acabar de peinar todo el sector de microfinanzas. Y aquí, perdón que te interrumpa, lo que es además importante es que hay empresas que ya llevan tiempo en el mercado y que tienen recursos, pero que por alguna razón no quieren reportar y que tienen bases de datos importantes, ¿no? Yo creo que habría que hacer esa conciencia, ¿no? Exacto. Entonces el primer reto es terminar de peinar el sector de la base de la pirámide y las microfinanzas. El segundo reto es también traer las referencias de otros sectores de mercado, porque también participan en el riesgo, ¿no? No podemos pensar que nada más la información de las microfinanzas sea útil para las microfinancieras, necesitamos traer del resto del mercado. Entonces es el segundo reto, en el cual también vamos por muy buen camino.
Y el tercer reto es ya dar el paso a las herramientas que tiene el primer mundo, como hablamos, los modelos predictivos. Nosotros, nuestra estrategia es aliarnos con las empresas más importantes en este sector en el mundo. El primer score que desarrollamos lo hicimos con Equifax, que es uno de los 3 jugadores más importantes en el mundo a nivel internacional. de los buros a nivel internacional. Y el segundo no lo puedo anunciar todavía, pero en breve lo van a ver. Yo creo que, pues, si no la empresa más importante en scoring del mundo, es una de las 2 primeras. Entonces, van a estar aliados con los mejores. Vamos a estar aliados con los mejores para llevarle al sector de microfinanzas y a todos nuestros clientes las mejores herramientas que existen en el primer mundo y que nos merecemos los mexicanos y que se merecen las microfinancieras. Y que va a facilitar el acceso al crédito a un mayor número de gente, ¿no? Exactamente. Okay. Y una pregunta más. Mencionábamos, perdón que me salte, pero mencionábamos el tema de las gentes que rentan, pero ¿qué pasa con los créditos hipotecarios de interés social y todo eso? ¿Eso sí obtienen la información? Sí, salvo a las instituciones que no participan, como algunas entidades de gobierno, que están en proceso, pero que todavía no están participando. Pero sí, es como el crédito hipotecario es de alto riesgo por el monto, si bien hay una garantía, pero por el monto sigue siendo de alto riesgo, hay conciencia, ¿no? Y generalmente el que presta hipotecarios participa en las sociedades de información crediticia. Claro. Salvo, te digo, algunas instituciones de gobierno que todavía no se han sumado, pero que están en proceso de... Okay. ¿Y también tienes calificación para las entidades intermediarias? Por ejemplo, no sé, las entidades de fondeo que le dan que apoyan en confianza en este caso. Sí. Si en confianza fallara con esas entidades de fondeo, bueno, aparte que te cierran el fondeo, te reportan a ti que esta empresa está fallando, ¿o no? No, ahí lo que nosotros desarrollamos para la Sociedad Hipotecaria Federal, por tomar un ejemplo, un score de crédito para remodelación de vivienda. Okay. Entonces la Sociedad Hipotecaria Federal, que no contaba con datos suficientes del sector de bajos ingresos, se alió con nosotros para desarrollar este score. Lo hicimos con una de estas empresas internacionales y ahora utiliza la Sociedad Hipotecaria Federal este score y fomenta el uso de este score para aquellas empresas que vayan a prestar con fondos de ellos. Para la mejora de vivienda, ¿no? Para la mejora de vivienda. Perfecto. No sé si tengas algún otro comentario. No, pues algo agradecer, yo creo que todo esto suma para que las microfinancieras reciban más información, los individuos también, y cerremos filas alrededor de las sociedades de información crediticia. Yo creo que todos estamos en la industria y es responsabilidad de todos, ¿no? Es definitivamente el avance, las ideas, lo que podamos aportar unos con otros, ¿no? A final de cuentas es el mismo círculo, como lo dicen ustedes, ¿no? El mismo círculo de crédito. El mismo círculo, estamos todos ahí, ¿no? Muy bien. Pues te agradecemos muchísimo, Gustavo, de veras, tu gracias. tiempo, y muchas gracias a ustedes por su atención en este nuevo capítulo de Voces de las Microfinanzas en Confianza. Esperamos que les haya gustado. Hasta luego. Muchas gracias por tu compañía. Nos vemos muy pronto en otra emisión de Voces de las Microfinanzas, voz y rostro humano del sector financiero.